que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Tú eres bueno, fiel, bendito, perdonador, misericordioso, Señor. Y hoy nos acercamos otra vez a ti, Señor, para, Dios, recibir de tu presencia, Dios, juntos como iglesia, pero también, Señor, para recibir tu instrucción. Señor, es impresionante, Señor, tu palabra. Es totalmente, Señor, grandioso, Señor, poder ser dirigidos por ti, Señor. Y hoy venimos a tus pies, Señor. Por medio de la sangre de Jesús, venimos a tus pies y te decimos, Señor, ayúdanos. Necesitamos, Señor, de ti. Espíritu Santo, ven a este lugar. Ayúdanos, Señor, a darte a ti solamente la gloria y la honra, pero también a escucharte con nuestro corazón abierto de par en par. Señor, gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Bueno, después de ya 10 semanas, un poquito más, platicando acerca de los 10 mandamientos y todo este asunto, recordamos nada más así muy rápidamente, no me voy a ir otra vez atrás, pero nada más recordarte algunas cosas importantes. Primero, que los 10 mandamientos son una imagen de la moral de Dios, ¿ok? En primer lugar, recuerda que la ley de Moisés, que compende o tiene los 5 primeros libros de la Biblia, hay leyes, las cuales, pues hay muchas leyes, ¿no? Pero fueron dadas al pueblo de Israel en el monte Sinaí, y ese tipo de leyes están divididas en 3. Una de ellas son las leyes civiles, que son aplicables al pueblo de Israel solamente. La segunda son las leyes morales, y la tercera división son las leyes ceremoniales, ¿ok? Ni tú ni yo somos parte del pueblo de Israel, ni tenemos esas costumbres, entonces esas leyes no aplican. Segundo, las leyes civiles, las leyes ceremoniales ya fueron cumplidas por Jesús, como sumo sacerdote, como ofrenda, como Dios, como nosotros. Fue nuestro sustituto, Él fue nuestro representante. Entonces las leyes ceremoniales pues ya no aplican, pero sí lo que aplica son las leyes morales. Y esas leyes morales, te lo había dicho desde hace tiempo, esas leyes morales aplican a todo tipo de gente, crean en Dios o no crean en Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, el Creador, las puso dentro de nosotros. Te lo dije en algún momento, ese se le llama un principio axiológico, es un principio de moral. Significa que todos nosotros tenemos moral dentro de nosotros, y aunque no conozcamos a Dios, buscamos hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, bueno, eso significa. Ahora, los 10 mandamientos, recuerda que fueron dichos precisamente para reflejar la moral de Dios para nuestras vidas, y el pueblo de Israel para que pudiera entender qué era lo que Dios quería para ellos. Y aún más cuando iban a entrar a la tierra prometida. Recuerda que es la segunda generación del pueblo de Israel. Entonces estaban ahí a las puertas de la tierra prometida de Canaán, y entonces estaban solamente para dar un paso y entrar y tomar la tierra. Pero Moisés les recuerda que el libro de Deuteronomio está dividido en 3 partes. Recuerda, obedece, presta atención. Y entonces ya vimos o pasamos la parte de recuerda lo que Dios ha hecho contigo. La segunda parte en la cual estamos, que es la parte de la ley, es obedece. Vamos a ver después, presta atención. Pero obedece. Estamos en esa parte ahorita. Y entonces esta parte es sumamente importante, porque la moral de Dios para el ser humano, independientemente de su creencia, la moral de Dios es indispensable. Y no podemos separar a Dios de una moral. Y no podemos separar al ser humano de la moral. Tiene que hacer las cosas de una manera. Bueno, esos son los 10 mandamientos. La primera parte de los mandamientos dirigidos hacia Dios, Dios y mi relación con Él. Y la segunda parte, yo y mi relación con los demás. La primera parte, una relación vertical. La segunda parte, una relación horizontal. ¿Ok? Son cosas que quería recordarte. Bueno, ahora, aparte de eso, tenemos que recordar que el libro de Deuteronomio está situado, como ya te dije, antes de entrar a la tierra de Canaán, y que tiene a la segunda generación de Israel como protagonistas, ¿ok? La segunda generación, ellos tal vez, algunos no habían estado en el monte Sinaí,
Tal vez otros sí habían estado y se acuerdan vagamente, tal vez. A lo mejor estaban chiquillos cuando vieron el monte Sinaí y más o menos como que se acuerdan. Otros a lo mejor todavía ni siquiera nacían, a lo mejor nacieron en el desierto. Y entonces, bueno, tenemos que recordar esto. La segunda generación como el protagonista de Deuteronomio. Y Moisés se encarga de animar al pueblo y también de advertirles antes de entrar en la tierra prometida. Les dice, bueno, vamos a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, pero tenemos que recordar esto que es sumamente importante. O sea, no iban a ir nada más así, ya llegué y ya vine, ¿no? Sino que tenían que llevar a Dios frente a ellos. Y esto era sumamente importante porque los pueblos de la tierra de Canaán, pues no iban a ser fácil. No iba a ser fácil ganarles, no iba a ser conquistar sus tierras. Había muchos pueblos en toda la tierra de Canaán y ellos no iban a soltar la tierra que ellos tenían. Primero, Moisés les recuerda lo que Dios ha hecho por ellos y cómo ha sido fiel Dios en todos estos 40 años, cómo Dios ha sido fiel con cada uno de ellos desde Egipto, desde el Mar Rojo, desde el desierto, el maná, las codornices, todo lo que Dios ha hecho por ellos significa que Dios ha sido fiel. Y cómo su poder, el poder de Dios, los ha sostenido también. Vemos más adelante en Deuteronomio capítulo 8, dice que Él los ha sostenido por 40 años. Y ni sus guaraches, su calzado no se envejeció, su ropa no se envejeció. Y bueno, después de 40 años siguieron comiendo el maná del desierto, el maná que Dios les daba en el desierto. Es lo primero que tenían que recordar. Recuerden todo lo que Dios ha hecho con ustedes, aún con sus enemigos. ¿Recuerdas Balaam y la burra? ¿Recuerdas Balac? Aún cuando ellos ni siquiera se dieron cuenta de que Dios los estaba protegiendo, ellos fueron protegidos por Dios. Y la segunda cosa que Moisés les dice les recuerda que deben de vivir conforme al mandato de Dios y no al mandato de su propio corazón. Eso es algo sumamente importante en lo que vamos a ver a continuación. Vivir conforme al mandato de Dios y no conforme al mandato de mi propio corazón. Ya vimos o hemos visto anteriormente Jeremías 17:9 que nuestro corazón es ¿qué? Nuestro corazón es perverso más que todas las cosas y engañoso, dice la palabra. Entonces yo no puedo vivir conforme al mandato de mi propio corazón. En Eclesiastés, no lo busques, en Eclesiastés capítulo 11 versículo 1, el autor de Eclesiastés, Salomón, le dice a los jóvenes, le dice, joven, haz lo que quieras en tu juventud, ¿no? Pero vas a dar cuentas delante de Dios. Una versión diferente, que es la versión latinoamericana, dice, ve a donde tus ojos te lleven y haz lo que tu corazón te diga, pero vas a dar cuentas de esto delante de Dios. Pero el asunto es que el mismo autor de Eclesiastés más adelante nos habla acerca de que no hay nada en este mundo que pueda satisfacer el corazón del ser humano. No hay nada en este mundo. Lo que satisface nuestra vida está fuera de este mundo, y ese es Dios, en un plano completamente diferente, en un plano espiritual. Y es precisamente eso lo que buscamos ser, una comunidad espiritual. Por eso es precisamente que Moisés les recuerda al pueblo de Israel este asunto del mandato de Dios, seguir el mandamiento de Dios y no el mandato de tu propio corazón. Ahora, la pregunta puede ser para ti el día de hoy: ¿a dónde tu corazón te quiere llevar? ¿A dónde te quiere llevar tu corazón? Piénsalo por un momento. ¿A dónde te ha estado llevando? Cuando hablemos, por ejemplo, recuerdas hace 8 días, vimos no codiciarás. Y si tú recuerdas, el pastor Scott nos habló acerca de por dónde comienza el asunto de codiciar. ¿En dónde comienza la codicia? ¿Te acuerdas? Con nuestros ojos. Y entonces, cuando nosotros le vamos a donde nuestros ojos quieren ir, entonces, pues bueno, es un camino de perdición. Dice Santiago que, bueno, nuestra concupiscencia nos lleva a pecar. Bueno, tenemos que recordar eso. Andar conforme al mandato de Dios y no conforme a mi propio corazón. La existencia del pueblo de Israel en Canaán dependía de la obediencia a las demandas del pacto que Dios había hecho con ellos. Significaba que cuando ellos, la segunda generación, el pueblo de Israel, entrara a la tierra prometida, entonces
Ellos iban a existir, iban a prevalecer y se iban a multiplicar en base a la obediencia que tuvieran para con Dios. Era algo como proporcional. Mucha obediencia, entonces mucha prosperidad, Dios iba a estar con ellos, Dios no los iba a dejar. Poca obediencia, entonces ¿qué crees que pasaría? ¿O qué crees que pasó? ¿O qué te acuerdas que pasó? Iba a haber poca prosperidad, poca abundancia y poco sostén de parte de Dios. Dios no iba a estar con ellos. Entonces, la existencia de Israel en Canaán dependía mucho de su obediencia. Si ellos obedecían, si ellos andaban conforme al mandato de Dios, entonces Dios también iba a ser fiel. Es como una mancuerna, o sea, no se puede una cosa sin la otra. Y entonces, si tú recuerdas la historia del pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hicieron? Obedecieron con todas sus fuerzas, ¿verdad? Y ellos siguieron el camino de Dios en su vida, ¿cierto? No lo hicieron. Lo que hicieron ellos es seguir su propio corazón y entonces les pasó todo lo que les pasó. Dios quería que ellos guardaran el pacto. Primero lo hizo con sus padres, la primera generación, y ahora lo está haciendo con sus hijos, la segunda generación. Esta nueva generación de israelitas tenía que aprender que la obediencia a la voluntad de Dios y al pacto era la única base para una vida larga y próspera en la tierra de la promesa. ¿Cuál era? La tierra de Canaán. Y esto nos muestra la relación individual y nos muestra la relación directa que Dios quería tener con cada uno, personalmente. Alguien pudo haber dicho, es que somos la segunda generación y porque tú sostuviste a nuestros padres, entonces nos vas a sostener a nosotros. Porque hiciste esa promesa con nuestros padres, entonces tú la vas a cumplir para nosotros. Y no, Dios quiere una relación personal, individual con cada uno de nosotros. No es así como que, bueno, si yo mando a mi esposa a la iglesia, entonces vas a bendecir mi casa. No funciona de esa manera. Si yo mando a mis hijos a la escuela dominical, entonces tú vas a bendecir mi casa, Señor. Así no funciona. Tienes que venir tú. Tienes que estar aquí tú. Entonces también con la segunda generación es la misma idea. Ellos tenían que estar allí. Ellos debían de buscar a Dios por su propia cuenta. Debían de tener una relación personal absoluta con Dios, no a través de terceras personas. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 1. Deuteronomio 8:1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y dice aquí: cuidarás de poner por obra. Entonces no solamente dice, bueno, escríbelos y guárdalos allí, sino dice, ponlos por obra. Y tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. No podemos nada más escucharla. Si tú recuerdas, hay una historia en el libro de Lucas. ¿Recuerdas la historia del libro de Lucas? Cuando dice que hay dos hombres. Un hombre es insensato y el otro hombre es un hombre sabio. El hombre insensato, Lucas 6, construyó su casa sobre la roca. Y el hombre insensato, ya me revolví. El hombre sabio construyó su casa sobre la roca. El hombre insensato construyó su casa sobre la arena. ¿Recuerdas la historia? Lucas 6. Bueno, cuando habla Jesús acerca de estos dos hombres, dice: el hombre sabio es aquel que escucha la palabra y la hace. Ese es el hombre sabio. El hombre insensato es aquel que escucha la palabra y no la hace. Ahora, no significa nada más ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Significa que tú y yo podemos estar aquí y podemos escuchar, pero no hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y tal vez en muchas ocasiones Dios ya te ha confrontado. Tal vez en muchas ocasiones Dios ya te ha dicho qué tienes que hacer. Y pues nos hacemos patos, ¿no? Y nos hacemos los locos y pensamos que, ay no, después, ay no, para otra ocasión, ay para el otro año, ¿no? Que sea un propósito del siguiente año. Y no, Dios quiere que tú y yo personalmente busquemos de Él y que tú y yo personalmente hagamos caso de la palabra de Dios. Y todo parece ser muy sencillo. Sin embargo, podemos ver un gran obstáculo acerca de obedecer la palabra de Dios. Podemos ver un gran obstáculo, el cual es difícil de erradicar del corazón del ser humano. ¿Y cuál es ese obstáculo? Bueno, mucha obediencia, entonces Dios me prospera. Dios va a estar conmigo, ¿no? Ese es el principio.
Pero hay un gran obstáculo en esto, en la obediencia. Un obstáculo que tuvo el pueblo de Israel, un obstáculo que tuvo la primera generación de Israel, un obstáculo que tuvo los reyes, los jueces y todos estos cuates. Un gran obstáculo. ¿Y cuál es el gran y difícil obstáculo que tenemos que erradicar? El obstáculo es el siguiente: al ser humano, a las personas no les gusta que les digan qué hacer. Ese es el gran obstáculo. Y me incluyo. No nos gusta que nos digan qué hacer. Y tal vez entendemos que tenemos que hacerlo, pero la necedad del corazón va mucho más allá. Y va desde un niño pequeñito, desde que hablan: siéntate, no. Cómete el brócoli, no. Dale a tu hermano, no. O sea, la necedad va desde un niño pequeño hasta un anciano. Y entonces, que te tomes tus medicinas. No, yo soy tu padre, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Mira que no debes de andar tomando coca, porque te va a hacer daño para tu diabetes. No, a mí no me dice decir nada, y que no sé qué, y chamaco, no sé qué, y te da por el palo, ¿no? Desde un niño pequeño hasta un anciano, la necedad es latente. O sea, siempre no nos gusta que nos digan qué hacer. El corazón de las personas, de cada uno, tiene que ser entregado en las manos de Dios para poder obtener un cambio en cuanto a eso. Yo entiendo, cada uno de nosotros estamos aquí por eso, y creo que lo entendemos de esa manera. No nos gusta que nos estén diciendo qué hacer, y no nos gusta que nos estén picando las costillas diciendo: ya acabaste, ya lo hiciste. No nos gusta. Pero si tú y yo no llevamos nuestro corazón a las manos de Dios, no va a haber un cambio. Mira lo que dice Jeremías. Ve al libro de Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16. Versículo 11. Jeremías 16, 11 dice: entonces les dirás: porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley, dice Dios. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, dice Dios. No, vuestros padres me dejaron, pero ustedes han hecho peor. Porque he aquí que vosotros camináis, cada uno trae la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí, dice Dios. Jeremías 16, 11 y 12. Dice: tus padres fueron y se arrodillaron delante de dioses ajenos, pero ustedes han hecho peor, dice Dios, peor que tus padres. Porque ustedes andan en la vagancia de su propio corazón, caminan conforme a lo que ustedes quieren, hacen lo que a ustedes se les antoja. Si tú y yo no llevamos nuestro corazón delante de las manos de Dios y no dejamos que Dios toque nuestro corazón con sus manos, entonces nuestro corazón no va a cambiar. Ezequiel, busca Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y os pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí hay algo muy interesante. Dice: Dios cambia mi corazón, Dios cambia mi vida, Dios cambia lo que yo soy si yo se lo entrego. Y entonces lo que Él hace en mi vida es que quita ese corazón de piedra. ¿Cuántos en algún momento han sentido que han tenido ese corazón de piedra? Un corazón duro, un corazón que no le entra nada. Bueno, sabes, todos hemos estado allí. Hemos tenido un corazón el cual no quiere nada de Dios. Y entonces dice: tráeme tu corazón, dice Dios, y yo lo voy a convertir, ese corazón de piedra lo voy a convertir en un corazón de carne, y ese corazón de carne va a sentir, y yo voy a hacer que tú andes en mis estatutos, y que pongas mis estatutos por obra, no nada más que te los sepas. ¿Sabes tú que hay mucha gente que se dicen ser cristianos y se saben muchos versículos? Y no, hombre, o sea,
me pueden marear tal vez. No, mira que aquí, no, mira que no sé qué, y que el versículo fulano tal, el versículo fulano, y que no sé qué, y nos pueden llegar a decir un chorro de cosas y se lo saben de memoria. Pero el punto aquí es que ellos no hacen la voluntad de Dios. Mucha gente no hace la voluntad de Dios. Se puede saber la Biblia de memoria, pero no hace la voluntad de Dios. Es más, el diablo se sabe la Biblia de memoria, mejor que cualquiera. Mira, así se la sabe. Te va a sacar versículos, uno y otro. Te va a marear el diablo. Pero el asunto, la diferencia es que él no hace la voluntad de Dios. A lo mejor tú te sabes un versículo. Bueno, ese un versículo, hazlo en tu vida. Dice, para que guardes mis estatutos y mis mandamientos y los pongas por obra. Recuerda, el hombre sabio y el hombre insensato. Entonces necesitamos hacer la voluntad de Dios en mi vida. Entre más obediencia, entonces Dios iba a estar con el pueblo de Dios. No lo busques, pero en Jeremías 17:1 dice que el pecado del pueblo de Israel está grabado en el corazón de Israel con cincel y punta de diamante. ¿Qué es más duro que el diamante? Pues dicen que nada. Y entonces imagínate, está grabado con punta de diamante el corazón. ¿Qué significa eso? Que está tan arraigado el pecado del pueblo de Israel que no es posible que lo deje. Está tan llegado allí que no es posible que nadie pueda sacarlo de allí. Eso es el gran obstáculo que los seres humanos nos enfrentamos. No nos gusta que nos digan qué hacer. No nos gusta que nos digan cómo hacerlo, pero también la palabra nos confronta y nos dice, hey, ¿sabes? Tienes que saber algo. Sí, tú tienes un corazón de piedra, pero yo lo puedo cambiar, entrégamelo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y entrégamelo porque yo quiero hacer algo en tu vida. Y ese algo que yo quiero hacer en tu vida es que te quiero dar un coche de último modelo y te quiero dar un condominio en Acapulco. Bueno, aunque ya no están los condominios, ¿verdad? Se los llevó el aire, pero mucha gente piensa eso. Pero ¿qué es lo que Dios quiere darnos a nosotros? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos son sumamente difíciles para el ser humano. Dice allí, en mi versión. Si dice eso en tu versión, dice que sus mandamientos, ¿qué? No son gravosos. ¿Qué significa esa palabra que no son gravosos? Dice, no te cuesta nada. Eso significa, no te cuesta nada. O sea, es solamente decidir tu vida, decidir qué es lo que quieres hacer. Bueno, la segunda generación, vamos a seguir platicando de Israel. La segunda generación de Israel debía de aprender esta lección. Obedecer a Dios cuando entrara a la tierra prometida. Debía de caminar el camino que Dios tenía para ellos y no su propio camino. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Caminar el camino de Dios, no su propio camino. Muchos de nosotros ya nos dimos cuenta que caminar nuestro propio camino no es la mejor decisión. Darle rienda suelta a mis deseos nunca fue la mejor decisión. Seguir a mis ojos nunca fue la mejor decisión. Entonces, versículo 22, Deuteronomio 5:22, dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Bueno, dice, estas palabras habló Dios y no añadió más. ¿Cuáles palabras? ¿A qué se refiere? Se refiere a los 10 mandamientos. Entonces dice, estas palabras habló Dios y no añadió más. ¿Qué significa eso de que no añadió más? ¿De que Dios ya no dijo más? No, significa, ahorita lo voy a explicar. Significa que Dios ya no siguió hablando de la misma manera. Mira, las palabras que Dios habló son los mandamientos, como ya te lo dije. Y estos mandamientos son la voluntad básica para el pueblo de Israel. O sea, los 10 mandamientos es, bueno, ustedes van a trabajar, van a vivir de esta manera. Sí, tengo muchos más, otros 600 mandamientos para ustedes, pero esta es la voluntad básica para ustedes. No roben, no mientan, no maten, no tomes la mujer que no es tuya. Todo eso, la voluntad básica para el pueblo de Israel. Y la voluntad de Dios fue revelada directamente al pueblo y escrita en las tablas. Y hasta ahí
Dios se manifestaría así, de esta manera, al pueblo. La gente escuchó la voz de Dios. La gente sabía que Dios estaba allí. En el monte Sinaí, ¿recuerdas? Y el monte humeaba y salía fuego y rayos y relámpago. Y dice en el libro de Éxodo que al sonido de la bocina, así como una bocina, la bocina no es como una bocina como esta, pues. O sea, está hablando acerca de como shofar, como cuernos de animales. ¿Te acuerdas de eso? Y entonces esos hacían un llamado para la guerra y para cosas así. Y entonces al sonido de bocina, Dios les habló allí. Y entonces hasta allí dejó de hablarles al pueblo de Israel. Y a mí me llama mucho la atención, ¿por qué? ¿Por qué dejó de hablarles? O sea, si es apenas la primera parte, o sea, si es apenas, si nos regresamos a Éxodo, es apenas, Dios comienza a hablarle al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios no seguía hablándole al pueblo de Israel de la misma manera? Eso me llamó mucho la atención. Realmente Dios añadió más mandamientos, lo podemos ver en toda la ley, pero en lo posterior solamente iba a usar a Moisés para declarar su voluntad al pueblo. En otras palabras, Dios iba a hablar a Moisés y Moisés iba a dar la orden a todo el demás pueblo. Pero, ¿por qué Dios optó por ya no manifestarse de esa manera? O sea, imagínate, ¿no? Yo te lo dije hace mucho tiempo, ¿no? Tal vez daría mi mano derecha por estar allí en el monte Sinaí y ver lo que ellos vieron. Tal vez, o sea, ¿por qué Dios ya no quiso hablar de esa manera? ¿Por qué Dios ya no se mostró de esa manera para con su pueblo? ¿Por qué Dios no lo hace actualmente? Bueno, busca Hebreos, por ejemplo. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Hebreos 12, 18. ¿Por qué ya Dios ya no siguió hablando de la misma manera? Hebreos 12, 18. Dice, ¿lo tienes? Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Ok? Aquí dice un monte, un lugar que podías tocar con tus manos. Y al que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Pausa. He escuchado mucha gente, inclusive yo en algunas ocasiones o en varias ocasiones, le he dicho a Dios, Dios, me gustaría escuchar tu voz. ¿Alguna vez has orado de esa manera? Señor, realmente yo quisiera oír tu voz. Y no sé si la has escuchado, ¿no? Pero conmigo no me ha permitido hacerlo, no me ha permitido escucharlo. Hay gente que a lo mejor han dicho, yo escuché la voz de Dios así tal cual. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Dios te bendiga. ¿Y qué te dijo que hicieras? No, nada, nomás me la escuché. Ah, caray. Pues como que no era la voz de Dios, ¿no? Entonces, hay mucha gente así, muchísima gente así. Entonces dice aquí, rogaron que no se les hablase más. ¿Por qué la gente rogó que no se les hablase más? Y yo me imagino así como la gente, el pueblo de Israel, ¿no? Viendo el monte Sinaí, escuchando la trompeta, el fuego, la nube, las tinieblas, y Dios hablando, diciendo, no matarás, ¿no? Y entonces, no cometerás, y así, y entonces la gente, no. ¿Por qué la gente decía, no, que ya no nos hablen más? ¿Por qué? Versículo 20. Porque no podían soportar, ¿qué dice allí? Lo que se les ordenaba. ¿Cuál es el gran obstáculo del ser humano? Te lo acabo de decir. No nos gusta que nos digan qué hacer. Nos choca que nos digan qué hacer. Nos molesta que nos digan que algo está mal. Nos molesta y entonces decimos, hacemos jetas y pues hazlo tú, ¿no? Ay, la sopa no está muy buena como la otra vez, mi amor. Y ya, pues hazla tú. Ay, mi amor, es que no hay ropa limpia. Pues lávala tú. Y no nos gusta. No nos gusta que nos digan qué hacer, cómo hacer las cosas. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel rogó que no se les hablase más? Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Ese versículo, subráyalo. O sea, es un versículo que te va a confrontar, mi hermano. Es un versículo que
Te da una cachetada a ti y a mí, así en el cachetote. O sea, ¿para qué quieres escuchar la voz de Dios si no vas a hacer lo que Dios te va a decir, mi rey? ¿Para qué? Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una vez te tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. La presencia de Dios, déjame decirte, ¿qué es un atributo de Dios? Un atributo de Dios es algo que Dios tiene, ¿cierto? Y que nadie más tiene. Un atributo de Dios es omnipresencia. ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe. Omnipresencia, está en todos lados. Omnisciencia, todo lo sabe. Omnipotencia, ¿qué significa? Que todo lo puede. Ok. Otro atributo de Dios es que Él es amor, Él es misericordia, Él es gracia, Él es perdón, justicia. Hay uno más. Él es, escucha, Él es terrible. Ese es un atributo de Dios. Yo no lo puedo borrar, allí está. Ahora, terrible, déjame decirte algo. Como muchas otras cosas, terrible no es una palabra. Si yo te digo terrible, a lo mejor lo primero que se te viene a la cabeza es El Exorcista. Lo primero que se te viene a la cabeza es, ¿no? Chucky, el muñeco diabólico. Terrible. Algo feo, algo horrible, ¿no? Algo que te da mucho miedo. Pero ese es un atributo de Dios. Terrible. Pero ¿por qué significa eso de terrible? Bueno, es algo difícil de explicar, pero vamos a ver unos dos pasajes y te voy a tratar de explicarlo. Bueno, dice que Moisés, estando allí en el monte Sinaí, dijo: estoy espantado y temblando. ¿Cuál es el gran obstáculo del ser humano? No le gusta, no nos gusta que nos digan qué hacer. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, Éxodo, busca Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 18. Éxodo 33, 18. ¿Lo tienes? Moisés, hablando con Dios, le dice: entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, y yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Qué es lo que pasó ahí? Moisés le pide a Dios: Señor, yo quiero verte. Y Dios le dice: Moisés, mira, me caes muy bien. Tú eres muy buena onda, Moisés. De toda esta bola de locos, tú eres el más loco de todos. ¿Por qué me haces caso? Pero el asunto es que Moisés, no puede ningún hombre verme y vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un hombre no puede ver a Dios? ¿Por qué una persona no puede ver a Dios? Dios está hablando de su presencia, está hablando de la pureza de su presencia. Y entonces, y dice aquí: no podrás ver mi rostro. Entonces, una pregunta: ¿Dios tiene rostro? No. Esa es solamente una expresión para que Moisés pudiera entenderlo, y nosotros también. Como tampoco tiene brazo, entonces el brazo de Jehová se ha extendido. No hay una relación. Significa, cuando dice no podrás ver mi rostro, significa estar frente a Él, cara a cara. Cuando dice no puedes ver mi rostro, o ve mi rostro, significa mi rostro frente al de Él, cara a cara. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no podemos verlo cara a cara? Porque si tú y yo pudiéramos verlo cara a cara, la grandeza, santidad y el fuego de su presencia te hace polvo inmediatamente. Aunque tú quieras mucho ver a Dios, nuestra naturaleza,
nuestro corazón no arrepentido, ese pecado que traemos aquí en el corazón duro todavía, eso no nos deja, no nos permite ver a Dios. Y hasta que nosotros no muramos a nuestra carne y hasta que nosotros no dejemos esto, es toda una predicación de 1 de Corintios capítulo 15, cuando este cuerpo corruptible se vista de incorrupción, vamos a poder ver a Dios y vamos a poder estar frente a Él. Cuando tú y yo estemos frente a Él, no vamos a tener pies o cabeza. Bueno, así pues, de esta manera, no vamos a tenerlo, porque es en espíritu. Dice la palabra en Gálatas: ni carne ni sangre heredan reino de Dios. Eso significa que, o sea, tú no vas a estar así con tu cuerpo delante de la presencia de Dios. Va a ser algo diferente, ¿ok? Bueno, ¿por qué una persona no puede estar delante de Dios? Porque su pecado, su corazón y su tendencia y su concupiscencia a pecar, su pensamiento y su alma no pueden estar delante de Él. ¡Pum! Sin morir. Así de grande. Entonces, cuando dice el atributo Él es terrible, significa, híjole, se siente de una manera impresionante. Algunos de ustedes han estado tal vez, por ejemplo, en un terremoto o han sentido un terremoto, ¿ok? Alguna ocasión tal vez has estado en una tormenta muy fea, por ejemplo, ¿no? Y alguna vez te ha tocado que caiga un rayo muy cerquita de ti. A mí sí, una vez me tocó. Y entonces yo iba caminando por la calle, fíjate, venía de la escuela, venía con mi mochila y pues estaba llueve, iba a mi casa. Y entonces pues dije, pues ya me mojé, pues ni modo, ya me voy todo mojando y todo escurriendo a mi casa. Y entonces estaba lloviendo pero fuerte. Y en ese momento, cuando iba llegando a mi casa, un trueno, cayó pero horrible. Y las ventanas de todas las casas donde iba se cimbraron y empezaron a temblar. Con un trueno nada más. Los que han estado en terremotos, los que tristemente estuvieron en el terremoto, por ejemplo, en México y cosas así, saben que esto es algo sumamente impresionante. O sea, hay muchísima gente hasta el día de hoy que todavía sigue con secuelas, con traumas por esta situación. O sea, hay gente alterada en su corazón y en su cabeza por cosas así. Y entonces imagínate eso, pero multiplicado 1,000,000 de veces. O sea, ¿quién puede estar delante de eso? Nadie. Por eso dice, Él es terrible. Al mismo tiempo es amor, pero también es terrible. Versículo 23 y 24 de Deuteronomio dice: y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz del medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. O sea, la gente se acercó a Dios, ¿de acuerdo? 24. Y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz del medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. ¿Okay? Hoy hemos visto que Dios habla al hombre y éste aún vive. O sea, se maravillaron de todo lo que habían visto y aún estaban vivos. Esa era misericordia, porque si Dios hubiera querido que todo el pueblo allí en ese momento se acabara, ¡pum!, solamente tenía que decirlo. Pero ellos se maravillaron de que aún escuchando la voz de Dios, aún escuchando esa voz como de trueno, ellos todavía seguían vivos. Ahora, recuerda, ¿cuál es el gran obstáculo del ser humano? Que no nos gusta que nos digan qué hacer, ¿ok? Y dicen ellos: hoy hemos visto que Dios habla al hombre y éste vive. Es decir, esto está muy padre, Señor. Lo que nosotros podemos ver en el monte Sinaí, lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, está muy padre, es sumamente impresionante. Pero ¿sabes algo, Dios? Creo que no puedo estar aquí. Mira, Dios sabe nuestra condición. Dios sabe perfectamente quién eres tú. Dios sabe cómo te llamas. Dios sabe cómo te apellidas. Dios sabe de qué familia vienes. Dios sabe qué pecados dejaste. Dios sabe qué pecados todavía tienes el día de hoy. Dios sabe de qué le estás batallando. Dios sabe cuáles son tus luchas.
Dios lo sabe. Tú no puedes esconder eso delante de Dios. Lo puedes esconder delante de los demás o delante de mí, pero no delante de Dios. Entonces Dios sabe tu condición, así, 100%. Dios sabe quién eres. Y aún así sigue buscándonos. Eso es impresionante. Aún así sigue tocando a la puerta de nuestro corazón cada día. Lo hizo con el pueblo de Israel. Cuando Dios se mostró allí en el monte Sinaí, dijo: aquí estoy para ustedes. Yo quiero que ustedes, todos ustedes, vengan a mí. Aún allí estaba tocando el corazón de todos ellos. Sin embargo, lo que ellos vieron fue tinieblas, fuego, estruendo, relámpagos, y tuvieron miedo, como Moisés dice en Hebreos. Tuvieron miedo y se alejaron de él. Busca Job capítulo 37. Job capítulo 37. Job capítulo 37. Versículo 22. Job 37, 22. Dice: viniendo de la parte del norte la dorada claridad, en Dios, ¿ya lo tienes? Sí. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Él no quiere a ningún hombre que en su propio corazón dice: yo puedo, yo soy sabio. Dice: porque tiene una majestad terrible. Su sola presencia te hace estremecer. ¿Recuerdas a Jesús? Dios mismo, Jesús, Él se encarnó. Y entonces nació como niño. Lo acabamos de celebrar hace menos de un mes. Y entonces encarnó en un bebé. Y entonces comenzó a vivir entre nosotros, entre las personas. Una de las cosas que hace la presencia de Dios, esta majestad terrible. Recuerda, te quiero recordar que esto que hizo Dios es como: venga mi pueblo, vengan a mí. Vinieron los principales, vinieron todos aquellos, y entonces vinieron, pero ellos dijeron: no, Señor, porque su presencia era terrible. El hombre por sí mismo en su condición no va a buscar a Dios. ¿Por qué? Jesús, cuando andaba caminando entre las personas, si Él es Dios, y lo reconocemos y lo entendemos, Jesús es Dios, su presencia provocaba una cosa. Su presencia provocaba convicción de pecado. Y entonces, esa presencia, imagínate estar cerca de Jesús y poder verlo a los ojos. Imagínate que eres uno de sus discípulos. Imagínate que eres una de esas mujeres que lo seguía con la multitud y podías verlo de lejos y podías ver sus ojos. Y en algún momento estabas así tan concentrado en lo que Él decía, y de repente Él te veía a los ojos y se metía hasta tu alma, así, y te decía: sí, a ti te estoy hablando. Tienes que arrancarte tu brazo derecho para que no entres, para que no te impida entrar al cielo. Tienes que sacarte tu ojo derecho, porque ese mismo ojo te impide entrar al cielo. A ti te estoy hablando. La gente, yo pues, no la gente, yo decía: ¿por qué? Porque traía convicción de pecado. ¿Para qué? Para acercarse a Él. Ahora, había dos tipos de personas. Personas que decían: bueno, Señor, ¿sabes qué? Tú me haces sentir que soy pecador, Señor, pero yo quiero acercarme a ti, perdóname. Y había gente como la prostituta que encontraron y se la trajeron para que la apedrearan. Había gente como Mateo, que era un recaudador de impuestos. Había gente como Nicodemo, que vino a su presencia y le dijo: Señor, perdóname. Pero también había gente como Caifás, había gente como los fariseos, había gente como muchos otros que decían: ese hombre no lo tolero, ese hombre no quiero que esté frente a mí, ese hombre aléjenlo de mí, es más, mátenlo, porque no tolero su presencia. Cuando ese hombre me ve,
me hace sentir pecador. Cuando ese hombre me ve, siento algo aquí adentro de mi corazón. No me gusta que me vea a los ojos. Y dicen ellos, versículo 23 y 24 de Deuteronomio: hoy hemos visto que Dios habla al hombre y este aún vive. El hombre por sí mismo, en su condición caída, es incapaz de buscar a Dios, y mucho menos de acercarse a Dios. Entre más, ¿alguna vez has estado en una fogata? ¿Alguna vez has estado en un fogón? ¿Alguna vez has hecho de comer? ¿Ok? ¿Sabes lo que es el fuego, cierto? Bueno, entre más te acerques al fuego, más te quema. ¿Alguna vez te ha tocado, por ejemplo, ir manejando o ir en un coche y de repente está quemándose un pastizal a un lado de la carretera? Y tú dices, mira, se está quemando el pastizal. Y pasas por allí y se siente el calor. Aunque vas adentro del coche, se siente el calor. Y dices, wow, yo no quisiera estar sin el coche, ¿no? Allí. Imagínate cómo se siente. Entre más cerca estés del fuego, pues más calor va a haber y más te vas a quemar. Así es la presencia de Dios. Entre más cerca estés de su presencia, más nos va a quemar. Pero ¿qué va a quemar su presencia? Va a quemar, escucha, y quiero que estés preparado para esto. Va a escuchar, va a quemar tu voluntad, va a tratar de quemar tus deseos, va a tratar de quemar tus decisiones, va a tratar de quemar tus pecados, va a tratar de quemar todos esos deseos que te llevan a alejarte de Él. Tenemos que estar cerca del fuego, sí. Entre manos, no, pero es que me va a quemar, no importa, deja que te queme. Es que duele, yo sé que duele. Dios me ha quemado a mí. Y yo creo que también te ha quemado a ti. Pero tenemos que estar cerca del fuego. Tenemos que estar cerca de Él. Tenemos que decirlo. Su presencia es terrible a cualquiera. ¿Quién puede soportar su presencia? Nadie. Y la ira de Dios sobre el hombre es latente. Pero es a través de Jesús que la puerta se abrió. Y entonces tú y yo, en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, dice que tenemos un sumo sacerdote que ha estado delante del Padre y que abre las puertas en gracia y en misericordia para que nosotros podamos acercarnos confiadamente y encontrar gracia en su presencia. Dios sabe nuestra condición. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe que tenemos pecado. Y Dios sabe que todavía el mundo nos llama la atención. Dios lo sabe. Y sin embargo, aún así, sigue tocando la puerta de tu corazón todos los días. Versículo 25 y 26 de Deuteronomio dice: ahora pues, dicen ellos, bueno, después de haber visto lo terrible, dicen ellos, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Ahora pues dice, tenemos que morir. ¿Para qué quiero morir? Yo no quiero morir. Yo ya no me voy a acercar a esa presencia, porque esa presencia es terrible. Y dicen ellos, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios y aún siga viviendo? Mira, el pueblo de Israel había visto con sus propios ojos la majestad terrible de Dios. Lo que vimos en Job, la majestad terrible de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo y de la misma forma que ocurre con lo demás que nos rodea, cada uno tenemos la decisión de qué hacer ante esta situación o ante esa otra situación. Y son nuestras decisiones las que nos alejan de Dios o las que nos acercan a Dios. ¿Por qué pues vamos a morir? Dice el versículo 25. Ya habían visto lo terrible de la majestad de Dios. Y dicen ellos, se preguntan, ¿por qué vamos a morir? Bueno, te quiero dar unas noticias acerca de por qué vas a morir. Primero, Juan capítulo 3, versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18. El 3 dice, te lo sabes, ¿verdad? De tal manera, mi hermano. Okay. 3, 18 dice,
El que en Él cree, o sea en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Una de las cosas que hacemos con el fuego, ¿qué es? Aparte de hacer una carne asada, aparte de hacer un pastel, aparte de que te da calor, ¿qué es lo que el fuego hace? ¿Para qué usas el fuego también? Para que te dé luz. Y entonces dice, aquellos que no se acercan a la luz, porque sus obras son malas, entonces son condenados. Esas son decisiones, mi hermano. Son decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas. Cada día estás tomando decisiones. ¿A dónde voy? ¿Qué comer? ¿A qué doctor voy a ir? ¿Cómo me siento el día de hoy? ¿Cómo decido trabajar el día de hoy? ¿Bien? ¿Mal? Son decisiones que tenemos que tomar. Y hay decisiones que nos alejan de Dios y hay decisiones que nos acercan a Dios también. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Primera de Corintios 2, 12. Primera de Corintios 2, 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sigue la pregunta, ¿por qué vamos a morir? Y déjame te digo algo, seguir a Dios, buscar a Dios, caminar con Dios es difícil solo en el caso en que el hombre no quiera morir a sí mismo. Y entonces toda la palabra está llena del mismo mandamiento. Te puedo decir muchísimos versículos, ¿ok? Podemos quedarnos aquí buscando muchos versículos que hablan acerca de esto, pero la palabra te dice lo siguiente, mi hermano. Dice la palabra, muere a tus deseos, muere a tus decisiones, muere a tus anhelos, muere a tus pecados, muere a ti mismo y deja que Dios te diga qué hacer. Deja que Dios te diga qué pensar. Deja que Dios te diga a dónde ir. Deja que Dios te diga con quién juntarte. Deja que Dios te diga qué decidir. Deja que Dios te diga cómo hacerlo y en qué momento tienes que hacerlo. ¿Por qué vamos a morir?, decían ellos. Bueno, dice la palabra en todo lo que hemos visto, tienes que morir. Lucas 9:23 dice, todo aquel que quiera seguirme, dice Jesús, tiene que hacer 3 cosas. ¿Te acuerdas? Todo aquel que quiera ir en pos de mí tiene que tomar su cruz, negarse a sí mismo, seguirme. ¿Qué significa la cruz en este preciso momento en el libro de Lucas? La cruz, hoy mucha gente la trae hasta así colgada, ¿no? Y la trae por todos lados, ¿no? Pero el asunto es, ¿qué significa la cruz? En ese momento la cruz significaba muerte. Así, tal cual, punto, muerte. Gálatas 2:20, búscalo. Gálatas 2:20. La muerte significaba, la cruz significaba muerte. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Lo tienes? Dice, con Cristo estoy juntamente entronado en mi casa viendo Netflix. Con Cristo estoy juntamente sentado a la diestra del Padre. ¿Dice eso? Si ya lo encontraste, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué significa eso? O sea, bien fácil. ¿Qué significa? Muere. Muere, canalla, muere a ti mismo, muere a tus pecados, muere a lo que tú quieres hacer, muere a tus decisiones, muere a tus anhelos y deseos.
y deja que Dios ponga en ti, en tu corazón, en tu mente, qué pensar, qué hacer, a dónde ir, cómo hacerlo, de qué manera y en qué momento. Y dice, mas vive Cristo en mí. Yo estoy muerto, pero vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando vemos que dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción que lo que no se ve, tiene razón de ser. Una y la otra hacen juego una y la otra. Entonces lo que yo vivo ahora en mi vida, en la carne, ahorita lo tengo que vivir en la fe. ¿Y qué significa? Que no siempre vas a ver como tú quieres ver, que no siempre vas a obtener lo que tú quieres obtener, que tienes que dejar que Dios haga y no tú. Seguir a Cristo, llamarte hijo de Dios, llamarnos cristianos, significa morir. Y si no estás dispuesto a morir, pues entonces te digo algo, mi hermano, esto que estamos haciendo, si tú no estás dispuesto a morir, esto que estamos haciendo no es para ti. Así tal cual, no es para ti. Pero hay un consejo aquí, y el consejo es: te conviene morir, te conviene. A lo mejor pensamos los seres humanos, como decía Corintios, es que no lo entiendo. El hombre natural dice no entiende las cosas del Espíritu. Pero tú y yo hemos sido llenados en nuestro corazón con el Espíritu Santo, el cual nos dice, nos dicta y nos dice por dónde ir, para dónde ir, qué significa esto, qué significa aquello. Y nos dice, hey, échale ganas. Las cosas no son como tú estás pensando que son. Dios tiene un propósito diferente para ti. Échale ganas, no es en tu tiempo. Que tu fortaleza sea Dios. Recuerda la palabra, recuerda lo que Dios te está diciendo. Y tú dices, es que no veo. Y Dios te dice, bueno, es que no es necesario que lo veas. Esa es la fe, precisamente. Porque ¿de qué vale que lo veas y no lo hagas? Judas vio a Jesús y no lo amó, lo traicionó. ¿De qué vale que lo tengas y no lo hagas? Es mejor tu fe. Y entonces, a lo mejor no lo entiendo. No sé qué está pasando aquí adentro. No sé cómo es que Dios está trabajando aquí adentro de mí. No sé explicarlo. La única manera como puedo decirte es: ven y siente lo mismo que Dios tiene para ti. Y aquí no hacemos conjuros. No hacemos brebajes, ni hacemos nada. Lo único que hacemos es leer esto. Este sencillo pero tan importante libro que se llama la palabra de Dios. Si tú no estás dispuesto a morir, esto no es para ti. ¿Por qué vamos a morir?, decían ellos. Si tú no estás dispuesto a morir, entonces síguele en la vida loca, síguele haciendo lo que tú quieras hacer. Pero si tú hay alguna intención en tu corazón, aún sabiendo que tal vez acercarte al fuego puede llegar a quemarte y puedes morir, si hay una intención allí, sigue adelante. Sigue adelante, porque ya no vivo yo y con Cristo estoy juntamente crucificado. Significa, allí en la cruz está mi carne, allí en la cruz está mi voluntad, allí en la cruz está Alejandro. Yo ya no vivo. Y entonces, imagínate, en algún momento alguien me dijo, y creo que le caí gordo cuando le dije esto, ¿no? No creo, le caí gordo. Una vez alguien me preguntó, oiga, pastor, ¿cuáles son sus propósitos para Año Nuevo? Así me dijo, ya sabes, ¿no? No, pues bajar la panza, hacer ejercicio, comer más saludable, viajar, irme de vacaciones, enseñar a manejar o cosas así, leer un libro, leer la Biblia en un año. O sea, como que ellos buscaban, esa persona buscaba así como que, ¿cuáles son tus propósitos? Pues algo así, ¿no? Y como somos cristianos, algo muy cristiano también, ¿no? Leer la Biblia en un año. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Yo ya no tengo propósitos. Porque yo puedo hacer propósitos, pero yo ya no soy mío. Mis propósitos no son míos. O sea, yo digo, Señor, el propósito para este año es lo que tú quieras hacer. Pero tampoco es así como que lo que tú quieres hacer y ya me voy, me doy la media vuelta y me voy a mi cacha a mimir. Sino que es, Señor, aquí estoy y busco tu propósito. ¿Qué quieres hoy? Hoy no hay nada. Ok, mañana regreso. Señor, aquí estoy.
¿Cuál es tu propósito para el día de hoy? Y entonces, si tú estás dispuesto a eso, Dios te va a mostrar su propósito. Pero si tú no estás dispuesto a morir, a dejar tus deseos, tus pecados, tus pensamientos, tus decisiones, a dejarte a ti, a tus anhelitos, entonces esto no es para ti. Pero te conviene. Te conviene. Haz lo que Dios te diga. Nunca hagas lo que un hombre, nunca hagas lo que un hombre, una institución, un movimiento cristiano, incluyendo Calvary, nunca hagas lo que un movimiento cristiano, una institución, una iglesia o un pastor te diga. Solamente haz lo que Dios directamente a ti te está diciendo en tu corazón. Y entonces dijeron ellos, ¿por qué vamos a morir? Y tal vez la respuesta debería haber sido allí, porque es lo mejor. ¿Por qué voy a morir? Porque es lo mejor. ¿Por qué voy a morir? Porque es lo que quiero para ti. Si en algún momento, alguna vez escuchaste el evangelio, Dios te ama, Dios está contigo, qué bueno que lo escuchaste así. Pero también somos maduros y tenemos que decir, el evangelio es perdón de Dios, pero el evangelio es muero a mí mismo. Y como tenemos ese gran obstáculo, no queremos que nadie nos diga cómo hacer las cosas, entonces es difícil morir, ¿o no? ¿O nomás yo soy el único pecador? Es difícil. Es difícil morir a tu coraje. Es difícil morir a ese coraje entripado que traes. Es difícil perdonar. Es difícil dar honra. Es difícil acercarte a aquella persona que te hizo daño. Es difícil, yo no sé. Es difícil perdonar a aquel que se metió con lo más sagrado de tu vida y decirle Dios te bendiga. Es difícil. Pero ¿sabes algo? Ya no vivo yo. Y eso es una lucha constante. Último versículo para terminar. Versículo 29. Y entonces dice las personas, el pueblo de Israel, acércate tú, Moisés, y tú oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás a nosotros todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Ándale pues, sí, tú. Nosotros oiremos y haremos. No hicieron nada. O sea, sí, Dios le dijo a Moisés muchas cosas después de esto, pero el asunto aquí importante es, acércate tú, Moisés, nosotros no. O sea, tú ve y come y nosotros nos vamos a poner bien fuertes, ¿no? Lo que Dios quiere con cada persona es esa relación individual y esa relación constante, esa relación contigo. No con tu esposo y luego tú, no con tu mamá, no con tu papá, no, contigo, a ti te están hablando. Dios quiere acercarse a ti y Él quiere que tú te acerques a Él. ¿Quema? Sí, quema. ¿Es terrible? Sí, es terrible. ¿No quiero dejar mi pecado? Sí, no quiero dejarlo. ¿Duele? Sí, duele. Pero el asunto es que es lo mejor que podemos hacer. Es muy cómodo evadir responsabilidades, ¿no? No, tú, Moisés, tú ve y búscalo. Tú ve y búscalo y ya después nos dices qué dijo, ¿no? Si evado responsabilidades, pues a mí no me cuesta. Si yo evado mis responsabilidades, pues entonces él se equivoca. Yo no me equivoqué. Evadí mi responsabilidad. Si yo evado mi responsabilidad, entonces el que sufre es aquel, no yo. Si yo evado mis responsabilidades, entonces yo no soy responsable y no tengo que dar la cara ante nadie. Si yo evado responsabilidades. Pero 2 Corintios 5:10 dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Jesucristo. ¿Qué significa comparecer? Da tu cara. Tengo que comparecer. Significa tienes que dar la cara. Algún día todos vamos a dar la cara delante de Dios. Dios permitió que Moisés fuera el intermediario también. Vamos a ver eso más adelante en la segunda parte, porque es una figura del que había de venir. Estamos hablando de Jesús. Tal vez el mundo no estaba preparado o no estaba dispuesto para pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Morir. Pero Jesús sí. Jesús sí estuvo dispuesto a pagar el precio, morir. 2 Corintios 5:21. Ya vamos a acabar. 2 Corintios 5:21.
Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado fue hecho pecado. En el libro de Gálatas dice que la ley dice que cualquiera que es colgado en un madero es llamado maldito. Y Jesús se convirtió en maldición y en pecado para que tú y yo podamos acercarnos a él. Juan 14:6, te lo sabes. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es lo que dice Jesús. Y entonces yo no puedo ir a esa presencia terrible, grandiosa, amorosa, pero también que quema, si no es con Cristo, si no es a través de Él. No hay nada en este mundo que sea intermediario entre esa presencia terrible y yo. No hay nada. Primera de Timoteo 2:3. Primera de Timoteo 2:3. Primera de Timoteo 2:3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué significa eso? Que se dio a sí mismo. Murió por todos nosotros. Y entonces la pregunta de esos hombres era: ¿por qué vamos a morir? Y tal vez en algún momento Jesús pudo haber dicho: ¿yo por qué voy a morir? Mira, todos ellos ni siquiera quieren dar su brazo a torcer, ni siquiera quieren acercarse a ti, Señor. Sienten que les quema una flamita. Señor, ¿por qué voy a morir por todos ellos? Y entonces Jesús murió por amor a ti y a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo para que tú y yo podamos creer en Él. Se trata de morir. El cristianismo se trata de morir. No se trata de ir a la playa, ir a Disneylandia, dar la vuelta. El cristianismo no se trata de, todo chido, todo bonito, ¿no? El cristianismo se trata de tu corazón malo, perverso, como de roca, de tu corazón, el cual no quiere morir, el cual no quiere dar su brazo a torcer, el cual no quiere que nadie le diga qué hacer, pero al mismo tiempo se trata de morir a Él, porque es lo mejor que podemos tener. Moisés ya no está, él ya no es intermediario, pero Jesús sí está, porque Él es eterno, y por medio de Él podemos llegar delante del Padre. Por medio de Jesús tenemos paz para con Dios, y el terror se convierte en gracia y en misericordia. ¿Oramos? Señor Jesús, te damos muchas gracias. Señor, porque podemos acercarnos a ti, porque podemos estar frente a ti, Dios, en este día. Señor, no hay nadie como tú. Y lo único, Señor, que queremos hacer es alabarte, cantarte, Señor. Perdónanos cuando cada vez hemos decidido por nuestros deseos, por nuestro corazón. Señor, lleva todo eso, Señor, delante de tu presencia, Dios, y rompe todo eso, Padre. Llévanos a ti, en el nombre de Jesús. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar, y mi canto uniré a mi yo
vives proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, y tú sabes nuestra condición. Muchos estamos rotos, Dios, otros no queremos seguir adelante, Dios, pero aún así, Señor, tú tienes misericordia de nosotros y te acercas a nosotros, Dios, y tocas la puerta de nuestro corazón cada día. Gracias, Señor. Tal vez nunca vamos a entender por qué es necesario morir, pero realmente, Señor, queremos hacerlo por estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a hacerlo cada día para ti, solamente para ti. Gracias te damos, Señor, y gracias por tu preciosa iglesia aquí reunidos. Bendice, Señor, a todos aquellos que no pudieron estar hoy. Bendice, Señor, su corazón, bendice su vida. Ayúdanos a nosotros a poner en práctica lo que hoy aprendimos. Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga, te guarde, te sustente. Que Dios esté contigo siempre y te abrace todos los días, aunque te queme. Amén. Que Dios esté contigo. Gracias por estar aquí. Un abrazo.